Hace mucho tiempo que quería hacer este video porque esta es una de las preguntas que más me hacen justo cuando conozco a alguien personalmente y le platico que tengo una página de Facebook y les comento que esta página tiene alrededor de 500,000 seguidores. Esta es la pregunta que más me hacen y es: ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste tener tanta audiencia, tener tantos seguidores y tanto alcance? Y en este video quiero platicarles un poquito de esta historia. No es la intención, no quiero hacer este video para enseñar como lo que tienen que hacer para lograr todo esto, sino quiero más bien que ustedes puedan entender cómo es que llegué hasta ese punto y algunos factores alrededor de toda esta experiencia que les van a ayudar a comprender muchas cosas, y en especial si ustedes tienen una página también les puede ayudar, pero no es la intención de ser un video educativo o por el estilo, sino más bien es contar mi experiencia de cómo yo viví todo ese proceso. Para empezar, tenemos que ubicarnos un poquito en el tiempo. Todo empezó por ahí del 2016 más o menos. En el 2016 no había tanta efervescencia, tanta emoción por los streamers o por los videos en sí. Había algunos youtubers muy famosos, pero eran muy poquitos. Entonces ahí empezó a generar un poco de curiosidad en mí, conocer todo este mundo. Y entonces fue que yo empecé a comprar equipo. Empecé a comprar una cámara de video, empecé a comprar un micrófono, unos audífonos, equipo para grabar, muchas cosas más como la capturadora de video. Y después me hice de una consola de videojuegos también. En ese tiempo estaba la Wii U, todavía no salía la Nintendo Switch. Y no sé, encontré una oferta por ahí en Facebook donde tenían la Wii U muy barata, muy bajo precio, y aparte incluía 2 juegos. Uno de esos juegos era Mario Kart y el otro era Mario Maker. Y entonces así fue como empecé. Esto me generó curiosidad, compré todas estas cosas y empecé a jugar y empecé a grabar. Al principio empecé a grabar videos para YouTube. También tenía un Xbox, jugaba mucho Halo y grababa gameplays, lo subía a YouTube. Y entonces el canal iba creciendo. Pero no sé por qué en YouTube no continué con el proyecto. Y entonces fue que empecé a buscar otras plataformas. En ese tiempo Twitch estaba surgiendo y empecé a irme hacia Twitch. Empecé a hacer streamers en Twitch. Pero notaba que no tenía mucha gente. Y eso se me hacía muy raro y aparte se me hacía muy difícil. Decía, ¿por qué no tengo tanta gente en Twitch? Pero aparte lo entendía porque era una plataforma nueva en ese tiempo, no había mucha gente. Los streamers ahorita grandes que estaban ahí en ese tiempo no estaban ahí. Todavía eran youtubers muy grandes. Y entonces un día hice una página en Facebook. En ese mismo año, en el 2016, hice la página en Facebook. Y me di cuenta que no había tantas opciones como los hay ahora. No existía Facebook Gaming, no había forma de transmitir en ese tiempo, pero había gente que lo hacía. Entonces yo me acerqué a una persona que en ese tiempo estaba haciendo streamings de algún juego, creo que era Grand Theft Auto o algo así, no recuerdo muy bien. Y me acuerdo que platicamos y me dijo, es que mira, yo conozco una forma de hacer streamings en Facebook. Y es una forma, pues necesitas equipo, necesitas un software, necesitas hacer todo esto. Y entonces fue como yo lo intenté y dije, lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer. Y en ese tiempo, de verdad, eran como fácil 1 a 5 streamings lo que tú veías en Facebook. Casi nadie lo hacía, absolutamente casi nadie. Y yo empecé a jugar en vivo en Facebook. Y de repente empezó a llegar la gente. Y luego mi amigo me dijo, oye, conozco una estrategia. Esta estrategia se trata de compartir en grupos. Y la gente llega a montones.
Y entonces yo dije, lo voy a intentar. Y recuerdo que la primera vez que lo hice, llegó pero la masa de gente. O sea, llegó muchísima gente. Eran miles. Se juntaron miles de personas viendo el en vivo. Y mucha gente no entendía lo que estaba pasando. Mucha gente era como de, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se trata esto? Me acuerdo que hacían mucho ese tipo de comentarios. Y así fue como se empezó todo el auge, toda la efervescencia, toda la emoción. Empezando a compartir en grupos. Ahorita ya no se puede hacer eso. Sí lo puedes hacer, pero ya no tiene el mismo efecto que en ese tiempo, porque en ese tiempo había grupos demasiados grandes, o sea, muy muy grandes, y cualquier persona podía publicar ahí. Entonces, si alguien publicaba un stream, era como que la novedad, como que nadie podía hacer eso, entonces toda la gente entraba. Y así fue como empecé, pum, compartiendo en grupos, se juntaban 2,000, 3,000 personas, la comunidad, la página iba creciendo. De repente me acuerdo que en un par de semanas ya tenía 10,000 seguidores, y luego de repente pum, llegamos a 100,000, y luego entonces empezó lo que fue, estuve así como unos 2 o 3 años. En ese tiempo los seguidores no eran a veces demasiados, eran pocos, pero algo que me funcionó mucho también fue pagar publicidad. Cuando tú pagabas publicidad en Facebook, los videos aumentaban muchísimo. En ese tiempo me imagino que estaban probando todas esas funciones, y cuando tú quieras pagar un video de publicidad, muchísima gente lo veía, muchísima gente llegaba, los streams se me llenaban. Y entonces eso fue un fenómeno muy interesante para mí, porque yo no sabía qué estaba pasando, y llegaba la gente, comentaban, mucha gente llegaba a insultar, eso sí, tengo que decirlo. Muchísima gente solo llegaba a insultar muchas veces, o había veces donde se organizaban y decían, vamos a ir con tal streamer y lo vamos a molestar y así. Y entonces empezó a llegar más streamers, y luego pum, pasan los años y que llega la pandemia. Y con la pandemia pues todo el mundo se va a sus casas, y entonces la gente todavía se hace más, pero en ese tiempo Facebook ya estaba poniendo más restricciones. O sea, ya no podías compartir en un grupo y que llegara muchísima gente. Entonces ya había más restricciones, pero para ese tiempo yo ya tenía muchísimos seguidores. La página ya tenía alrededor de 400,000 seguidores de todo lo que fue ese momento. Y cuando llegó la pandemia, la gente todavía empezó a ver más los streams, pero sin embargo ya eran de los mismos seguidores, ya no llegaba gente tan nueva. Y lo que pasó también fue que creó Facebook un apartado que se llamó Facebook Gaming, y de ahí pues empezaron a trabajar en conjunto con los streamers y a hacer muchas cosas. Y también es importante mencionar que debido a eso yo descuidé mucho el canal de YouTube que tenía de esa página, y pues ese canal no progresó, ni el canal de Twitch tampoco, porque me enfoqué solamente en Facebook. Entonces básicamente eso fue lo que pasó. Lo que pasó, más bien como yo lo veo, fue que hubo un momento que yo aproveché, que nadie más lo estaba haciendo, y que me ayudó a tener un pico, por así decirlo. Es como yo lo veo. Yo tuve un pico, y después obviamente cuando tienes un pico como creador de contenido, vas bajando hasta que te encuentras tu punto estabilizador. Y por eso es algo que hay que entender muy bien. Cuando tú creas contenido, puedes tener picos, pero lo mejor que puedes hacer es ir creciendo de poco a poco, porque vas creando una comunidad de seguidores, vas creando personas que les gusta tu contenido, y no tanto que están ahí por la novedad o por la emoción o porque hay un chisme o porque hay algo que les llama la atención, sino poco a poco vas creando esa comunidad, se va haciendo más grande y se va haciendo más fuerte. Entonces eso es algo que yo recomiendo mucho. Crear un canal de videojuegos con muchísimos seguidores en la actualidad es muy difícil. Tienes que tener habilidades muy buenas como streamer, tienes que tener habilidades muy buenas de edición para que la gente lo siga viendo. Pero en general es algo que hay que tomar mucho en cuenta, que hay momentos donde uno tiene que aprovechar, y es donde te va a ayudar a llegar a tantos seguidores. Un ejemplo muy claro es TikTok. Lo mismo pasó con TikTok durante la pandemia. La gente que entró en un principio a TikTok y ya estaba ahí antes de que tuviera su boom, su explosión, toda esa gente se llenó de seguidores. Aunque su contenido no era
algo tan bueno, como fue en mi caso también, mi contenido no era tan bueno, pero como estabas ahí ya, y cuando ocurrió la explosión, pues obviamente te ibas a llenar de seguidores. Entonces, eso es algo que ya no he visto últimamente. Ya no he visto plataformas que han despegado, por así decirlo, que han tenido un alcance muy grande. Pero los que aprovecharon, pues muy bien, lo hicieron muy bien y felicidades porque lograron estar hasta arriba. Y aparte si lograron mantenerse todavía es mucho mejor porque eso es más complicado, llegar arriba y mantenerse. Lo normal es que uno llegue arriba y empiece a caer poco a poco. Pero hay algunos que se han mantenido y eso es muy bueno. Lo mismo pasó con YouTube. Cuando YouTube salió, había pocos youtubers y esos pocos youtubers, aunque su contenido quizás no era como el más profesional o el mejor, se hicieron de muchísima gente porque eran los únicos que lo hacían. Pero conforme va pasando el tiempo, las cosas se van estabilizando, la gente empieza a conocer la plataforma, empieza a llegar más creadores de contenido, más youtubers, más streamers. Entonces la cosa se va estandarizando y cada vez se vuelve más difícil, cada vez hay más competencia, tienes que exigirte un poco más en tu contenido, tienes que ser más profesional, más creativo, mejores chistes, si tu contenido es de humor, mejores sketches, monólogos. Entonces eso es algo que hay que entender a la hora de crear contenido y es algo que yo quería contar, es algo que me parece muy interesante de analizar, todos estos fenómenos sociales digitales, por así decirlos, que pasan en las redes, que a veces mucha gente piensa que un creador se hizo de la noche a la mañana o que puedes conseguir muchísimos seguidores haciendo un método o haciendo otro método. La verdad es que sí, puede pasar, pero hay que entender que hay muchas formas de lograrlo. Hay formas de llegar rápido, hay formas de llegar poco a poco. Como les decía, a mí me gusta más la idea de ir creciendo con tu comunidad poco a poco, de crear contenido que sea de beneficio para los demás y no simplemente que tengas un boom y después empieces a caer muy feo. Y pasa mucho eso con las celebridades también. Las celebridades viven mucho ese momento de explosión. Mucha gente, de repente hay un escándalo muy fuerte y de repente otra vez empieza a caer, poco a poco empieza a caer y a algunos creadores o artistas les pesa muchísimo eso, se desaniman, se deprimen, pero tienen que entender que el proceso de creación es muy largo muchas veces y no tiene que ser a veces tan fluctuante, sino tiene que ser más bien constante a través del tiempo. Y pues nada, quería contarles esta experiencia desde mi punto de vista. Es una pregunta que recibo muchísimo. Me gusta platicar de eso, me gusta analizarlo. Y de todo corazón espero que les sirva para que, pues si ustedes son creadores de contenido, para que entiendan un poquito de qué se trata todo esto, que no se desesperen, que vayan a su ritmo, que aunque sea que vayan creciendo 1, 2, 3 seguidores por semana, a veces no es porque tu contenido no es tan bueno, sino el tema no es tan relevante para muchas personas, pero sin embargo hay personas que sí lo encuentran relevante y esas son las que te van a ir siguiendo poco a poco. No te desesperes, yo sé que lo normal es pensar que estás haciendo algo mal o que puedes hacer cosas diferentes para atraer más gente, sí lo puedes hacer, pero recuerda que hay un precio que pagas, que es el que la gente esté ahí solo por la novedad o por el momento. Entonces, vayan poco a poco, relájense, creen bien su contenido, piénsenlo bien, piensen que le puede beneficiar a su comunidad, identifiquen bien cuál va a ser su comunidad, cómo les pueden ayudar, vuélvanse unos expertos en el tema y sobre todo disfruten si hacen videos, disfrútenlo, disfruten el proceso de aprender más que nada sobre algo que es todo un proceso. No solamente es crear contenido, sino es aprender a lo que vas a hacer. Y eso es todo un proceso muy interesante. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, leer. Y es algo que disfruto mucho. Y por eso estoy creando este canal, para poder transmitir todos esos conocimientos que yo aprendo en los libros, en la vida, en mi inspiración, en mis momentos de meditación, donde puedo conectar muchos puntos, compartirlos con cada uno de ustedes y esperando que sea de gran beneficio para ustedes. Entonces, este es
el video que quería compartir con ustedes. No olviden suscribirse al canal. Voy a seguir subiendo más videos muy interesantes, temas muy bonitos, muy interesantes. Y los veo en el próximo video. Adiós.